¿Quieres saber cuál es fase y cuál es neutro en estos dos terminales? Bienvenido a nuestro canal de YouTube. Somos ISA Electricistas. Mira, esto es un enchufe. Este enchufe lo traen muchos artefactos electrodomésticos. Si ustedes tienen artefactos en sus viviendas, fíjese en los enchufes a ver si tiene este tipo de terminales o similar. Pero si nosotros le prestamos atención a este enchufe, nos vamos a ver con estas partes, con estas dos puntas, pero en la parte superior tiene aquí una parte metálica. En realidad esta parte metálica es la que va a hacer contacto cuando tú lo conectes en el tomacorriente. Y el tomacorriente es este, ¿no es cierto? O sea, tú lo vas a conectar aquí y obviamente cuando se introduzca de esa manera, entonces esas partes metálicas hará contacto con las partes metálicas del tomacorriente. Listo. Pero ahora, ¿cuál entonces es la fase y cuál es el neutro? ¿Cómo podemos distinguir ello? Mírenme. Recuerden recuerden que en un tomacorriente sí viene identificada la fase y el neutro. Por ejemplo, acá, ¿cómo identificamos la fase y neutro? Ya tenemos varios videos que están acá en el canal para saber ello. Pero la fase siempre tiene la ranura más pequeña. Por ejemplo, acá tenemos estos dos terminales y una se dan cuenta que es más pequeña que la otra. Entonces, esta que es más pequeña le corresponde a la fase. Y esta que es más grande le corresponde para la conexión del cable neutro. ¿Ya? Entonces, si no, este otro punto que lo tienes aquí es para la conexión de la línea tierra, que es un parámetro distinto. Si no lo ves claro, te lo voy a mostrar en una imagen para que veas cómo queda. Mira, aquí tenemos el tomacorriente. Ya lo he dibujado de esa manera, inclusive con colores para poder identificarlo. Entonces, ahí lo tenemos. Si tú te das cuenta, en esta imagen, esta ranura, que vendría a ser esta parte, esta ranura es más grande que la de la fase. Acá está la fase, ¿no? Este le corresponde a la fase. Ahí lo tienes. Entonces, la fase tiene la ranura más pequeña que el neutro, ¿ya? Y ahí lo puedes ver en el tomacorriente. Listo. Y acá está el terminal de la línea tierra que yo lo dibujé con el color negro. Listo. Entonces, si has podido identificar esta parte, si te diste cuenta, excelente. ¿Ya? Entonces, vamos a lo siguiente. En el enchufe debe también existir fase y neutro, obviamente. Porque si el tomacorriente tiene fase y neutro, entonces aquí también debe existir fase y neutro para que funcione correctamente los aparatos. Pero en este caso, si nos damos cuenta, no hay casi ninguna diferencia en estos dos terminales. No hay ninguna. Son muy similares. Entonces quiere decir que este terminal en algún momento va a ser fase y en otro momento va a ser neutro. De la misma manera en el de acá. En algún momento tomará o se convertirá como fase, transportará la línea de la fase y en el otro momento transportará al conductor neutro. ¿Y cómo haces ello? Porque tú cuando haces las conexiones en tu vivienda, simplemente el tomacorriente está ahí y tú indiferentemente vas y conectas, retiras, en algún otro momento conectas así, o sea, no distingues cuál es fase y neutro. ¿Ya? Entonces, ¿y por qué sucede esto? ¿Por qué? Porque este enchufe en realidad está diseñado para instalaciones monofásicas, pero que no tienen neutro. ¿Ya? Entonces, o sea, me refiero a una conexión eléctrica con dos fases. O sea, fase aquí, fase acá. Y así existen las conexiones. Por ejemplo, acá en el Perú, en Lima, tenemos esas conexiones. No existe el neutro, entonces son dos fases, fase, fase. ¿Listo? Entonces, esa es seguramente la duda que muchas personas tienen y esperemos que acá se resuelvan. Al final de cuentas, ustedes pueden dejar sus comentarios en la parte inferior
¿Para qué? Con el fin de poder seguir dando más tips de este tipo, porque en realidad acá hay un montón de cosas que decir, pero lo podemos hablar en los comentarios para no hacer tan largo este video. Espero que te sirva. Suscríbete al canal. Bienvenidos. Gracias. Hasta otra oportunidad.